La bancada del Polo Democrático se reunió el día de ayer y esta mañana en relación a la discusión que se inicia el día de hoy de esta reforma constitucional. Lo primero es que queremos dejar constancia de que el Polo Democrático, en mi calidad de ponente, no fuimos ni invitados a discutir la ponencia que se radica el día de hoy, ni participamos de ninguna de las reuniones. Por consiguiente, pues quiero aclarar ese tema porque en las redes sociales aparecemos nosotros con el Centro Democrático como los que no estamos con la paz y no estamos con el proceso de paz. Entonces, señor ministro, yo en eso quiero ser absolutamente franco, y si ustedes consideran que el Polo no debe participar en esa discusión, no tenemos ningún inconveniente en no participar. De todas maneras, el Polo ya tiene su posición muy definida en relación a lo que es el proceso de paz de La Habana, pero sí lamentamos que en estas discusiones nosotros no estemos, salvo un diálogo que tuve con el senador Roy Barreras, que me preguntó por qué no fuiste a la reunión. Yo le manifesté, no fuimos convocados, no fuimos invitados, no pasó a más. Pero ese no es el fondo del asunto. Es un tema que creemos se puede superar en medio de una situación tan importante y tan especial para Colombia en relación al proceso de paz. Nosotros acabamos de radicar como bancada de manera unánime una proposición que le solicita a esta comisión el aplazamiento de la discusión de este proyecto de reforma constitucional. ¿Por qué queremos solicitar el aplazamiento de esta reforma constitucional? Por el mismo proceso en sí, por la misma dinámica que va a adquirir y que ha venido sosteniéndose a partir de los anuncios que están dando desde La Habana en relación a este proceso de paz. El Polo Democrático es un partido que en primer lugar le hace oposición, le seguirá haciendo al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, como le hizo oposición al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Somos el único partido de oposición al modelo económico y social que dirige hoy el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero eso no nos quita la responsabilidad que nosotros tenemos como partido que anhela la paz y como un partido que se la juega y se la va a seguir jugando por la paz. En ese esfuerzo del Polo Democrático Alternativo debe quedar en claro que esta proposición no es una talanquera al proceso de paz, ni esta proposición de aplazar la discusión de esta reforma constitucional implica que no estemos con la paz, todo lo contrario. Si ustedes revisan la fundación del Polo Democrático Alternativo, ustedes van a encontrar que entre los pilares fundamentales que tiene nuestro proyecto político es la solución negociada al conflicto armado y social que se ha vivido en este país. Por consiguiente, somos los mayores impulsores de la paz. Es más, señor presidente y honorables senadores, muchos colegas que hoy están acá, cuando nosotros hablamos de una solución negociada al conflicto, nos decían que éramos amigos de las FARC, que éramos amigos del ELN, que éramos amigos de la insurgencia. Cuando nosotros hablábamos de solución negociada al conflicto desde 2002 que llegamos a este Congreso, eso nos significó, amigos del Centro Democrático, que en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez tuviésemos que padecer la infamia, en mi caso, de más de 3 procesos por vínculos con las FARC. Eso me costó muchos falsos testigos que fueron a la Corte Suprema de Justicia, que fueron a los órganos de control a plantear no solamente que Alexander López, sino que muchos miembros del Polo Democrático Alternativo éramos miembros de la insurgencia y miembros de la guerrilla colombiana. El solo hecho de plantear la solución negociada al conflicto en Colombia y obviamente la posición que teníamos nosotros de estar en la oposición al gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por consiguiente nosotros, desde nuestro origen, desde nuestra fundación, hemos llamado a que en Colombia se alcance la paz mediante un diálogo y mediante unos acuerdos como lo estamos planteando hoy en este país, y nosotros reafirmamos esa vocación, senador Roy Barreras, en el pasado Congreso del Polo. Tomamos la decisión nuevamente de acompañar el proceso de paz de La Habana
con todo el esfuerzo, con todo el entusiasmo y con toda la dinámica que nosotros pues hemos querido plantear en este tema. Por esas consideraciones y definiendo nuestra postura sobre la paz, definiendo nuestra posición férrea frente a la necesidad que tiene el país de alcanzar la paz mediante ese proceso que se está dando en La Habana, es por eso que queremos solicitar, senador Roy Barreras, el aplazamiento a este proyecto. En primer lugar, y en la proposición que radicamos en la Secretaría y que solicito sea votada, estamos planteando en primer lugar nuestra disposición de avanzar en el proceso de paz en La Habana, pero también consideramos presentar esta proposición por una razón de fondo, honorables senadores de la Comisión Primera y señor ministro que no está, en su ausencia, señor ministro del Interior, que me gustaría que el señor ministro del Interior me escuchara por qué estamos proponiendo esta suspensión de esta reforma constitucional. Las FARC en múltiples ocasiones han reiterado, lo digo por los anuncios de prensa que ellos mismos han hecho desde La Habana, posiciones como la siguiente, anunciada la semana anterior por la Delegación de Paz de las FARC, inclusive a propósito de esta reforma constitucional. Reiteramos en La Habana que no conocemos el contenido del proyecto de acto legislativo que según la prensa se estaría socializando con el Congreso, y resulta inconveniente resolver de manera unilateral uno de los asuntos que aún no se aborda en la mesa de conversaciones, como es el de la referendación contenida en el punto sexto de la agenda. Este es uno de los enunciados que hace la delegación de las FARC en el Congreso, en La Habana. Manifiestan también en una de esas comunicaciones lo siguiente: honorables senadores, queremos manifestarle con toda claridad al pueblo de Colombia que ninguna de las iniciativas que se lleven a las cámaras por el gobierno de forma unilateral, sobre pretexto del desarrollo del punto 6 del acuerdo general citado, es vinculante para las FARC, sin que previamente no hayan sido consensuadas en las mesas de diálogos. O sea, quería solamente dejar en esta consideración la posición que tienen las FARC en relación a la discusión de esta reforma constitucional que hoy se trae. Y esto lo quiero hacer sin ser vocero de las FARC, o sea, yo lo he reiterado en múltiples ocasiones y lo reitera el Polo Democrático Alternativo. El Polo Democrático no está, ni ha estado, ni estará con la lucha armada en este país. Y los hechos lo demuestran. Los hechos lo demuestran. Pero sí queremos advertir que mientras el país celebraba la semana pasada un acuerdo muy importante, creo que el más importante entre los que han planteado y que conoce el país, es el acuerdo de justicia, pues hoy pueda, con esta decisión de avanzar en esta reforma constitucional desde el Congreso, torpedear los esfuerzos que se hayan logrado hasta el día de hoy. Nos surge la enorme preocupación que esta reforma o que este proyecto de reforma constitucional no haga parte de los acuerdos que se estén construyendo en La Habana. Y nos preocupa por las declaraciones que se están haciendo por parte de la FARC, e insisto y reitero, de que no somos, ni seremos, ni vamos a ser voceros, ni interlocutores, ni de ninguna manera quienes expresemos las posiciones de las FARC en este Congreso ni en ninguna parte de Colombia, porque serán ellos los que expresen sus posiciones y no el Polo Democrático para hacerlo. Pero sí nos preocupa que esto pase, además por una situación que le preocupa a la bancada del Polo Democrático Alternativo, honorables senadores. Nosotros tuvimos más de un año de discusión con el marco jurídico para la paz. Un año intenso de debates, de discusiones, en donde al final ese marco jurídico para la paz estableció que serían 4 leyes estatutarias las que desarrollarían los acuerdos de La Habana. Y cuando nos adentramos en la discusión y el análisis de este proyecto de reforma constitucional, pues finalmente esta reforma sepulta o termina de manera unilateral
ese marco jurídico para la paz que le generó tanta discusión a este país. Lo que queremos es que este Congreso no entre en un escenario de desgaste. Lo que queremos es que este Congreso se dedique y se aplique a avanzar en que en el proceso de paz que se está construyendo en La Habana salga de manera positiva y de manera contundente para que alcancemos definitivamente la paz en Colombia. No estamos de acuerdo en aventurar más. La refrendación de los acuerdos era el marco jurídico para la paz. Honorables senadores, ya no lo es. Hoy hay otra realidad, podrían decir algunos colegas en la sustentación. No, senador Alexander y senadores del Polo, bancada del Polo, no, es que el momento hace 2 años era diferente. Pero es que estamos hablando de que, de acuerdo a los tiempos que tenemos y los plazos que fijó la misma FARC con el presidente Juan Manuel Santos, es que el 23 de marzo se firma el documento final que alcanza la paz en este país, y esta reforma ni siquiera va a estar lista para ese momento. Es más, los tiempos de esta reforma no coinciden con la firma del 23 de marzo, que según las FARC y según el gobierno del presidente Juan Manuel Santos determina el acuerdo final. Y por eso en esa incertidumbre dejan unos tiempos para que dentro de las facultades que va a tener el presidente Juan Manuel Santos, él disponga de otros días para que complete lo que haga falta, lógicamente una vez refrendado, aunque esa no es la discusión en este momento. Queremos manifestar también, señor presidente, honorables senadores, algunas preocupaciones. Solo son preocupaciones. El Polo, por esencia, por historia y por arraigo y por definición, nunca le ha entregado facultades a un gobierno, a un presidente como tal. Esta sería, en el ánimo de alcanzar la paz, una posibilidad que el Polo está hoy desarrollando y determinando, de entregar esas facultades precisas y solo y exclusivamente para que el proceso de paz se logre finiquitar y alcancemos esa solución negociada al conflicto como parte de los principios del Polo. Pero nos preocupa que también es demasiado laxo esas facultades, y en esa laxitud también nos preocupa el procedimiento mismo que se quiere implementar aquí y llevar a categoría constitucional la posibilidad de que estas reformas se reduzcan y sea reformada la Constitución para alcanzar ese propósito anhelado que todos tenemos, como es el propósito de la paz. Tenemos esa preocupación constitucional que queremos dejarla sobre la mesa, porque la preocupación no va en que nosotros tengamos que tomar una decisión o no frente a lo que significa la paz para el pueblo colombiano en relación a la solución de este conflicto, sino en lo que significa un antecedente o un precedente para que mañana o pasado mañana nos salga cualquier gobierno de turno o el propio Juan Manuel Santos manifestando, no, como la economía está en crisis y eso altera el orden público, eso altera la sociedad y altera la vida forma a los colombianos, entonces tenemos que aplicar los mismos mecanismos que aplicamos en su momento para la paz. Nosotros queremos que eso quede debidamente sellado, debidamente definido, para que mañana o pasado mañana ese no sea el camino por el que nos impongan reformas que finalmente terminan destruyendo al pueblo colombiano. A nosotros, al pueblo democrático, no lo representa las FARC, ni nosotros representamos a las FARC. Al pueblo democrático lo representa su ideario, lo representa su dirección política, y para estos asuntos las decisiones que hemos tomado como bancada del Polo Democrático Alternativo en relación a este momento de la vida política del país. Queremos dejar esa proposición, honorables senadores y senadoras, a efectos de traer a colación esta discusión que nos parece muy pertinente. Sabemos que la Unidad Nacional tiene los votos para aprobar esta reforma,
Pero es absolutamente imposible que en La Habana se estén buscando consensos y aquí vamos a tratar de imponer algo que no se necesita imponer, en este caso particular del Polo Democrático Alternativo, quienes estamos con el proceso de paz y abogamos por la paz de Colombia. Pero sí planteamos nuestra enorme preocupación en ese aspecto fundamental de que este proyecto de reforma constitucional no ha sido consensuado en La Habana y todos hemos sabido y hemos entendido acá que lo único o lo definitivo en términos de lo que significa el proceso de paz son acuerdos que entre las partes permitan entonces presentarle al país para su refrendación, en este caso, una solución a este conflicto armado que, como lo dicen todos, ya lleva más de 50 años. Entonces, señor presidente, le solicito de manera respetuosa ponga en consideración esta proposición de aplazar la discusión de este proyecto hasta no sean resueltas estas consideraciones que en particular hemos presentado. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, senador Alexander López. Entonces, antes de someter a votación esta proposición que usted ha radicado y que ha sido suficientemente explicada, le voy a conceder un punto de orden al senador Roy Barreras y seguidamente votamos la proposición. Gracias, presidente. No más que un punto de orden, quiero compartir con el senador Alexander López a propósito de su